potenciales de membranas que ya vimos algo de la anterior clase. Entonces, tenemos que tener bien claro todo lo que vemos, porque es difícilmente facilitada, transporte activo, transporte activo primario, secundario, todo eso se va a realizar en lo que se ve aquí, lo que se llaman las láminas celulares. Estas láminas celulares, ¿dónde las encontramos? En estilo delgado, restos coccideos, los encontramos en el tubo cotoneado proximal, en la riflona, ¿ya? Entonces, saber que esto son dos células, las cuales tienen borde de cepillo, borde de aquí, donde se realiza la absorción. Luego tenemos un espacio intercelular entre cada célula, un espacio o borde basal, ya donde se encuentra la membrana basal y donde se van a encontrar los capilares. ¿Ya? Entonces, lo que se produce aquí es sobre todo la absorción del sodio. Por diferencia de concentración, va a pasar a las células y desde aquí el sodio, por transporte activo, va a pasar al espacio intercelular, igualmente al borde basal. Entonces hay una pérdida rápida de sodio. Entonces, se vuelve a generar cargas negativas y el sodio vuelve a ingresar por diferencia de concentración. Y al producirse esto, va a arrastrar cloro, que tiene cargas negativas. Y igual manera, va a arrastrar agua. Como vemos aquí, esto es ósmosis. Cuando hay ósmosis, quiere decir que se está arrastrando agua. Igualmente, al espacio o al borde basal, y ahí es donde se va a formar el cloruro de sodio y el agua. Esta es la manera cómo se reabsorben los diferentes iones en los lugares donde hemos mencionado: en sentido delgado, tubo cotoneado proximal, plexos, coro, veoso. Entonces, esto es un resumen de todo lo que hemos visto en el anterior tema. Ahora, los potenciales de membrana y los potenciales de acción. Entonces, esto es muy importante saber, porque tiene que haber un potencial de membrana. ¿Ya? Como sabemos, tenemos potencial de membrana en los reposos. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula está polarizada. ¿A qué me refiero que la célula está polarizada? Que tiene cargas positivas por fuera de la membrana celular y por dentro de la membrana celular tiene cargas negativas. Eso quiere decir una membrana en reposo. Y luego tenemos el potencial de membrana en actividad, el cual se divide en despolarización y repolarización. Despolarización, cuando comienza a ingresar las cargas positivas dentro de las células, y repolarización, cuando sale el potasio, ingresa el potasio dentro de la célula. Eso vamos a ver en esta clase. Entonces, cuando un potencial de membrana de reposo, este potencial de membrana de reposo está dado por los electrolitos, como el sodio y el potasio. Igualmente está dado por los aniones negativos que presentan dentro de la célula. ¿Qué aniones? Lo que hemos visto: fosfatos, sulfatos, proteinatos, son los que manejan la carga eléctrica negativa dentro de la célula. Entonces, yo veo aquí, célula en reposo está neutralizada o también polarizada. ¿Qué quiere decir? Fuera de la célula, cargas positivas. Dentro de las células, cargas negativas. Esto es una célula en reposo. Ahora, para obtener esta carga eléctrica, ¿ya? ¿Cómo se ha comprobado todo esto? Tenemos el potencial de membrana de reposo por difusión, el potencial de membrana de reposo por conductos de fuga y el potencial de membrana de reposo por electrogenación. ¿Cómo lo hacemos por difusión? Tenemos una célula. Esta célula tiene una membrana celular efectiva para el potasio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El
potasio está ingresando dentro de las células y vuelve a salir rápidamente. ¿Ya? Entonces, genera cargas negativas dentro de la célula. Y llega un momento que esto tiene que parar. Entonces se cierra la puerta de voltaje aquí para el potasio. ¿Cuánto es esta puerta de voltaje? Menos 94 milivoltios. En esta otra célula, esta célula comienza, ingresa el sodio, crea cargas eléctricas positivas para el sodio. Entonces, pero llega un momento que tiene que parar este ingreso del sodio dentro de la célula. ¿Cuándo se produce esto? Cuando se cierra la puerta de voltaje a menos 61 milivoltios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos cuál es el potencial de difusión del sodio, es de más 60 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio no va a ingresar ni va a salir cuando está en este potencial de difusión. Lo mismo para el potasio. El potasio no va a ingresar ni va a salir cuando el potencial de difusión es de menos 94 milivoltios. ¿Cómo se ha comprobado esto? Mediante la ecuación de Nernst. Aquí tenemos la fuerza electromotriz que se mide en voltios. Pero como estamos hablando de células, lo vamos a medir en milivoltios. Entonces, menos 61 es una constante por el logaritmo de la concentración intracelular dividido la concentración extracelular. Me falta un tacho de eso. Muy rápido. ¿Dónde se han quedado ustedes? ¿Aquí? ¿Desde el inicio? Ajá. Estamos hablando del potencial de membrana en solo estamos hablando de eso. Nada más. Entonces, ¿cómo voy a medir esto? ¿Qué quiere decir reposo? O polarizada, es lo mismo. Que las cargas positivas están afuera y las cargas negativas están dentro de la membrana. Entonces, primero lo voy a medir por difusión. ¿Qué quiere decir por difusión? Aquí tenemos una célula que tiene una membrana selectiva para potasio. Entonces, como vemos aquí, el potasio ingresa, crea cargas negativas dentro de la célula, como aquí, y luego comienza a salir rápidamente. ¿Ya? Entonces, esta salida de potasio tiene un límite. Es cuando llega a menos 94 milivoltios. Cuando llega a menos 94 se cierran las puertas de voltaje. ¿Ya? Y el potasio no se mueve en ninguna dirección de la membrana. Entonces, eso es su potencial de difusión para el potasio, de menos 91. Para el sodio ingresa dentro de la célula, como sabemos, crea cargas positivas por dentro de la membrana celular. Y luego el sodio comienza a salir, igual crea un potencial de difusión de menos 61. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llega a este potencial de difusión de más 61, el sodio no sale ni ingresa en ninguna dirección de la membrana celular. Entonces, potencial de difusión del potasio, menos 94 milivoltios, potencial de difusión del sodio, más 61 milivoltios. ¿Cómo compruebo esto? Esto lo hago mediante la ecuación de Nernst. ¿Qué es el factor? Tenemos el factor electromotriz, el cual se mide en voltios, pero como estamos hablando de células, vamos a hablar en milivoltios. Entonces, es menos 61 la constante
por el logaritmo de la concentración intracelular dividida la concentración extracelular. ¿Estamos bien? Entonces, para el potasio, ¿cuál es su factor electromotriz? Tenemos menos 61 por el logaritmo. Tenemos la concentración intracelular del potasio, sabemos que es de 140. La concentración extracelular es entre, como sabemos, entre 3.5 y 4.5. Tomamos un punto medio, 4. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es dividir 140 entre 4. Nos da 35. ¿Sí? Entonces hago el logaritmo de 35 y me va a dar 1.54. Luego multiplico menos 61 por 1.64, me va a dar menos 94 milivoltios. Para el sodio, lo mismo. Constante menos 61 por el logaritmo del sodio intracelular, que colocamos 14, por el sodio extracelular, que es 140. Entonces, menos 61 por el logaritmo de 140, de 14 a 140 me da 0,1. El logaritmo de 0,1 va a ser menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 nos da más 61 milivoltios. Entonces, esta es la manera de como yo compruebo la difusión tanto del sodio como para el potasio mediante la ecuación de Nernst. Entonces, ¿qué puede decir que el potencial de Nernst es el nivel de potencial a través de la membrana que impide la difusión neta de un ion a cualquier dirección a través de la membrana? ¿Ya? Entonces, esto a lo que se refiere la ecuación de Nernst. Tenemos otro. ¿Ya? Tenemos la ecuación de Goodman-Hornig-Katz. ¿Ya? Que esto se da para calcular el interior de la membrana cuando participan dos iones positivos, como el sodio y el potasio, y un tercer ion negativo univalente que es el cloro. ¿Ya? Entonces, aquí lo puse para que vean mejor. ¿Qué dice esta ecuación? Entonces tenemos menos 61 por el logaritmo por la concentración de sodio por la permeabilidad del sodio intracelular más la concentración del potasio por la permeabilidad del potasio intracelular más la concentración del cloro por la permeabilidad del cloro extracelular. Todo esto dividido por la concentración de sodio, por la permeabilidad de sodio extracelular, más la concentración del potasio por la permeabilidad del potasio extracelular, más la concentración de cloro, más por la permeabilidad del cloro intracelular. Esta ecuación como resultado me va a dar menos 86 milivoltios. Entonces, esta ecuación de Goodman se utiliza para calcular cuando existe dos iones monovalentes positivo y un tercer ion negativo. Cloro. ¿Por qué se utiliza esta ecuación? Esto es porque tanto el sodio, el potasio y el cloro son los que manejan los potenciales de membrana. Ahora, tenemos, ya hemos visto lo de difusión. Vamos a ver lo que es potencial de membrana en reposo.
¿Está claro el anterior? ¿Qué tenemos que saber del anterior? De la ecuación de Guttmann. Que hay tres iones, que es sodio y potasio positivo, cloro negativo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Menos 86 milivoltios. Entonces están generando un potencial de membrana de reposo de menos 86 milivoltios los tres electrolitos. Ahora, también hemos dicho que hay un potencial de membrana de reposo por conductos de fuga. Como ustedes saben, tenemos la bomba sodio-potasio que actúa gracias al ATP, a la enzima ATPasa que desdobla el ATP en ADP y genera energía para que salgan tres moléculas de sodio e ingresen dos de potasio. Entonces, este potasio que ingresa tiene que volver a salir de la célula. Entonces, ¿cómo lo hace? En la membrana celular existen canales proteicos o conductos proteicos específicos para el potasio y el sodio. A estos se los conocen como canales de fuga de sodio. ¿Por qué? Porque es 100 veces más permeable al potasio. Entonces, ingresa el potasio y rápidamente vuelve a salir por estos canales de fuga. Entonces, también gracias a este potencial de membrana de reposo que realicen dos conductos de fuga que son más permeables al potasio que al sodio. Ahora tenemos el potencial de membrana por bomba electrógena. ¿Ya? ¿Cómo sabemos? Hemos visto las anteriores situaciones. Esto se produce en el interior de las fibras nerviosas. También en las fibras musculares estriadas. El potencial de difusión del sodio y el potasio, como hemos visto, hemos calculado de menos 86 milivoltios con la participación del cloro. Entonces, como existe una bomba electrógena de sodio y potasio, que es generada por la ATPasa, entonces, el momento que se bombea sodio al exterior y al mismo tiempo se bombea iones de potasio al interior, entonces se produce una electronegatividad interior por dentro de la membrana celular. ¿De cuánto es? De menos 4 milivoltios. Entonces se suba estos menos 4 milivoltios con menos 86 milivoltios, dándonos total de menos 90 milivoltios. Entonces vamos a decir que la bomba electrógena nos genera un potencial de membrana de reposo de menos 90 milivoltios. Entonces, todo esto es a lo que se refiere al potencial de membrana en reposo. Resumiendo, ¿qué nos daría el potencial de membrana en reposo? Como hemos visto, nos lo da el sodio, el potasio, nos da los conductos de fuga y la bomba electrógena. ¿A qué me refiero la bomba electrógena? A la de la bomba de sodio y potasio. Todo esto me da el potencial de membrana en reposo. Si yo en el examen pregunto el potencial de membrana en reposo, ¿por qué está dado? Primero por los electrolitos sodio, potasio, cloro. Luego los conductos de fuga de potasio. Y por último, la bomba electrógena.
Entonces, todo esto le va a generar el potencial de membrana en reposo. Ahora vamos a ver la regulación de los iones. Perdón. El potasio y la bomba electrógena. ¿A qué me refiero con bomba electrógena? A la bomba de sodio y potasio. Todo eso genera el potencial de membrana de reposo. Ahora, la regulación de estos potenciales de membrana está dada por la regulación de los iones. ¿Cuáles son estos iones? Como dijimos, es el sodio, es el potasio y es el cloro, ¿ya? Los cuales son más, por ejemplo, el sodio se encuentra en mayor concentración en el extracelular. Ahora, dentro de la célula, el que da las cargas negativas son los aniones, como son el fosfato, el sulfato, los proteinatos. ¿Ya? Estos dicen que son, no salen nunca de la célula, dicen que son impermeables. Por ejemplo, el cloro, que está bien fuera de la célula, es de menos 103 milivoltios. ¿Ya? Entonces, el cloro no va a ingresar porque es repelido por el sulfato, por el fosfato y los proteinatos que tienen cargas negativas. Es por eso que no va a ingresar el cloro, que también tiene carga negativa. ¿Cuándo es esto? Cuando la membrana celular se encuentra en reposo o polarizada. Ahora tenemos que saber que existen canales rápidos de sodio y calcio. Como ustedes recordarán, existe calcio extracelular más que calcio intracelular. Entonces, este calcio ingresaba por diferencia de concentración dentro de la célula y luego tenía que ser bombeado fuera de la célula. Pregunta: ¿quién era el que bombeaba este calcio? Ya hemos visto eso. Solo estoy hablando de esta parte izquierda. Después yo les explico la derecha. ¿Quién era el que bombeaba el calcio fuera de la célula y al interior de la mitocondria y al interior del retículo sarcoplástico? ¿Se necesitaba energía? Sí. Sí. ¿Quién generaba la energía? ¿Quién generaba la energía para que pueda ingresar el calcio dentro de la mitocondria, el retículo sarcoplástico y lo saque fuera de la célula? Camilo, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Usted? Claro, el calcio está dentro de la célula, ya está ingresando plasma. ¿Quién era el encargado de volver a meter? Ya se aproxima la contracción muscular y el calcio tiene que salir fuera de la célula y tiene que volver a ingresar dentro de la mitocondria y el retículo sarcoplástico. ¿Bomba de calcio? La bomba de calcio. ¿Ya? ¿Y quién era el que generaba El ATP. para que esto pase? El ATP. ¿Qué enzima? El ATP. La ATPasa. Como ven, si usted ve ATP aquí, es la ATPasa. La ATPasa, ¿cómo te dobla el ATP? En ATP. Y al producirse esto, entonces el calcio ingresa dentro de la mitocondria, dentro del retículo sarcoplástico y sale fuera de la célula, de la fibra muscular. Entonces, ¿qué pasa aquí?
existen unos conductos proteicos, ¿ya? Donde tiene una configuración externa donde va el calcio, ¿ya? Estos son específicos para el calcio, ¿ya? Entonces, como el calcio tiene carga positiva, repele al sodio, que también tiene carga positiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? El calcio extracelular, cuando baja más o menos de 30 a 50%, hace que estos canales se abran y se produce el ingreso rápido de sodio. Y entonces se produce una despolarización rápida de la membrana celular, la cual se va a traducir en una tetania. ¿Qué es la tetania? Son espasmos musculares. ¿Ya? Entonces, la despolarización rápida por estos canales rápidos de sodio y calcio produce esta despolarización rápida que se traduce en tetania. Y la tetania son espasmos musculares. Entonces, yo les pregunto, estos canales rápidos para el ingreso de sodio, ¿por quién es manejado? ¿Ah? ¿Por quién? ¿Por quién? No, nunca lo va a pasar aquí. Esto es diferente a esto, pero tenía que hablar de esto para que ustedes me entiendan. Estos conductos proteicos o canales proteicos son específicos, se llaman canales rápidos de sodio y calcio. ¿Pero por quién es manejado? ¿Por el sodio? Por el calcio. ¿Qué tiene que pasar para que se abra? ¿De qué? ¿Qué tiene que pasar con este 3% de calcio? No. ¿Perdón? Tiene que disminuir el calcio extracelular en 30 a 50%. Como este conducto proteico tiene una configuración externa para el calcio, entonces al disminuir en 30-50%, recién se van a abrir para que haya un ingreso rápido de sodio. Y al producirse este ingreso rápido de sodio, se va a producir una despolarización rápida. ¿A qué me refiero despolarización rápida? Ingresa el sodio y cambian las cargas, van por las cargas negativas que están por dentro de la célula. A eso me refiero con despolarización. Las cargas que eran negativas se vuelven positivas en el interior de la célula, lo cual se va a traducir como una tetania. Por ejemplo, aquí es lo que pasa cuando nosotros utilizamos citrato de sodio, que es un anticoagulante. ¿Dónde lo utilizamos esto? En las bolsas de sangre, para que no se coagule la sangre. Entonces, cuando nosotros colocamos, hacemos una transfusión masiva, o sea, más de 4 paquetes de sangre, vamos a saber que va a bajar el calcio a nivel del plasma. Bueno, entonces, esto es a lo que se refiere a los canales rápidos de sodio y calcio. También existen canales lentos de sodio y calcio. Entonces, aquí igualmente estos canales van a estar controlados por el calcio para que pueda ingresar el sodio al interior de la célula y se produzca la despolarización. Entonces, si yo digo despolarización, las cargas negativas
está en el interior de la célula, ingresa el sodio y se vuelve positivas. ¿Ya? ¿Y dónde se produce esto? Se produce en el nódulo sinusal del corazón. Estos canales lentos de sodio y calcio generalmente se encuentran en los órganos que hay ritmicidad. Es por eso que el nódulo sinusal maneja una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 por minuto, gracias a estos canales lentos de sodio y calcio, los cuales se encuentran en la membrana celular de las células del nódulo sinusal. ¿Dónde más encontramos estos canales lentos de sodio y calcio? Los encontramos a nivel de las fibras musculares lisas del intestino delgado. ¿Cómo se llama la contracción de estas fibras musculares lisas del intestino delgado? Esa pregunta es todo bien. ¿Cómo? ¿Qué? Peristaltismo. Entonces, gracias a estos canales lentos de sodio y calcio, se maneja el peristaltismo. ¿Qué más encontramos? ¿Dónde más encontramos canales lentos de sodio y calcio? Los encontramos a nivel del bulbo bronquídeo, donde se maneja la respiración. ¿Dónde están los centros expiratorios e inspiratorios? Es por eso que ritmicidad, usted más o menos tiene entre 15 a 20 respiraciones por minuto gracias a esto. Entonces, siempre que hablemos de canales lentos de sodio y calcio, los cuales se encuentran en las membranas celulares de estas células, vamos a hablar de ritmicidad. ¿Dónde lo encontramos? Nódulo sinusal del corazón, bulbo bronquídeo que maneja la respiración, y en las fibras musculares lisas de los intestinos. En cambio, estos los que encontramos en las fibras musculares estriadas esqueléticas. Ahora, ya hemos visto todo lo que es potencial de membrana en reposo o célula polarizada. Ahora vamos a hablar de que se trata la despolarización. Bien, aquí esta imagen A. Esto es una célula polarizada o en reposo. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué hemos dicho que es una célula polarizada o en reposo? Ya, ¿qué más? También. Para la posibilidad afuera y para liberar las cargas de sodio. Claro. Entonces, si yo te pregunto qué es una célula polarizada o en reposo, como vemos aquí esta célula, las cargas positivas se encuentran fuera de la membrana celular y las cargas negativas están dentro de la membrana celular. Ahora, si hay un impulso nervioso, ¿ya?, el cual me va a producir la despolarización. ¿Qué quiere decir despolarización? Que comienza a ingresar el sodio dentro de la célula. ¿Ya? Como vemos aquí en esta imagen, comienza a ingresar las cargas positivas dentro de la célula. ¿Ya? Y este impulso se transmite en las partes subyacentes donde ha ingresado el impulso. ¿Ya? O sea, no es desordenado, sino ordenado como ven. Entonces, las cargas positivas ingresan dentro de la célula gracias al ingreso del sodio y comienzan a barrer con las cargas negativas. Lo mismo afuera. Las cargas positivas de fuera de la célula se hacen negativas.
Entonces, cuando yo tengo una despolarización completa, es cuando todas las cargas por dentro de las células son positivas y por fuera de las células todas las cargas son negativas. Entonces, estoy hablando de una despolarización. En la despolarización sale el sodio o ingresa el sodio. Ingresa el sodio. El sodio es. Por eso hemos comenzado con lo que es explicando el líquido extracelular, intracelular. Eso tiene que saber bien las concentraciones. Ustedes saben que el sodio es positivo, por lo tanto está fuera de la célula. Entonces, como dijimos, el sodio ingresa, cargas positivas, barre por las cargas negativas de dentro de las células, todas las cargas negativas se vuelven positivas dentro de las células y fuera las cargas positivas se hacen negativas. Y esto es despolarización. Lo mismo aquí, el ejemplo. Entonces, la célula aquí está en reposo o polarizada, se inicia la despolarización, llega un impulso nervioso, ¿ya? Y las cargas positivas van a comenzar a ingresar dentro de la célula. Barren con todas las cargas negativas y por fuera las cargas se hacen negativas, como vemos aquí. Entonces, aquí ya tenemos una célula despolarizada. ¿Cómo definirías una célula despolarizada? Así, todo lo que hemos explicado hasta ahora. ¿Cómo la defines? ¿Cómo las cargas? ¿Cómo se define? ¿Cómo me defines despolarización? Ya, gracias a quién se debe la despolarización. Al sodio. El interior de la célula, ¿qué pasa con las cargas? ¿Qué pasa en el interior de la célula? Se vuelve negativo. Se hacen positivas, bajan por las negativas. Y al exterior de la célula se hacen negativas. Entonces estamos hablando de despolarización. Entonces, siguiendo, cuando tenemos una célula totalmente despolarizada, se inicia la repolarización. Lo vemos aquí. Y para que se produzca esta repolarización, tiene que haber el ingreso del potasio. Entonces, cuando ingresa el potasio, se produce la repolarización. Entonces, paulatinamente, como vemos aquí, comienzan a salir cargas positivas dentro de la célula, hasta volverse totalmente positivo dentro de la célula, negativo dentro de la célula. Aquí ha terminado la repolarización y nuevamente entra en reposo o polarizada. Entonces, esto es lo que se refiere a despolarización y repolarización. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Entonces, la despolarización, ¿por qué está manejada? Por el Con el ingreso de sodio, para volver las cargas positivas dentro de la célula y negativas fuera de la célula. Y la repolarización, ¿por quién estaría manejado? Por el ingreso de potasio. Entonces, es por eso que se vuelve nuevamente negativo por dentro y positivo por fuera. Pero esto es un poco más complicado.
porque aquí también tiene, como el potasio ingresa, también tiene que salir. Entonces, para el ingreso del potasio, aquí la repolarización, ¿de quién depende? ¿Cómo tiene que hacer para que el potasio ingrese y el sodio salga? ¿De quién depende? De la bomba de sodio y potasio. Entonces ingresa el potasio gracias a la bomba de sodio y potasio. Este potasio está dentro de la célula, pero tiene que salir rápidamente. ¿Cómo hace para salir rápidamente? ¿De quién depende? ¿De qué? ¿De quién depende? De la Difusión. no es de la que pasa. No. La que pasa ha funcionado con la bomba de sodio y potasio. Ha ingresado 2 moléculas de potasio y han salido 3. ¿Estamos? Pero este potasio que está dentro, ¿ya? Tiene que volver a salir rápidamente. ¿Por dónde va a salir? Canal de fuga. ¿Cómo? ¿Qué proteína? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Conductos o canales de fuga. Entonces, este sale rápidamente por los conductos o canales de fuga y así se produce la depolarización. Esto yo lo puedo graficar, como vemos aquí. Esta potencialización, por ejemplo, de la fibra muscular estriada. ¿Ya? Entonces, como vemos, tengo un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Como en el potencial de difusión, una de las fórmulas le daba menos 86. Y por la electronegatividad de la bomba de sodio y potasio le daba menos 4, sumado 86, menos 4 le daba menos 90. Entonces, su potencial de membrana de reposo es menos 90. Ahora, tengo una línea que va de menos 90 y sube hasta más 40 más o menos. Vamos a ver aquí, más claro. Menos 90 hasta más 40. ¿A qué me estoy refiriendo esto? A la despolarización. ¿De qué estamos hablando de despolarización? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ingresando? Sodio. ¿Qué pasa con las cargas? Dentro del sodio se vuelven positivas. Y dentro de la célula y fuera de la célula se hace negativa. Ahora, como vemos aquí, llega a más 40 y vuelve a bajar a menos 90. Esta línea que baja de 40 a menos 90 es la repolarización. ¿Qué pasa en la repolarización? Ingresa el potasio y sale el sodio. ¿Gracias a quién? Sodio y potasio. Pero el potasio tiene que volver a salir. ¿Gracias a quién? A los canales de fuga. Entonces, y otra vez la célula se polariza. ¿Qué quiere decir se polariza? Por dentro, o sea, la célula está en reposo. Entonces, gracias a estos potenciales de membrana, nosotros estamos hablando de una contracción de la fibra muscular estriada. Ahora, como vemos que el potencial de membrana de reposo es menos 90.
sodio, más o menos, aquí, menos 65, es donde está el potencial de umbral. Cuando supera menos 65 milivoltios, el sodio ingresa de forma más rápida. Por debajo de menos 65 milivoltios, el sodio ingresa de manera lenta. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que el umbral potencial para el ingreso del sodio es menos 65 en la fibra muscular estriada. Por encima de menos 65 hasta llegar a más 40, ingresa el sodio de manera rápida para que se produzca esta despolarización. También tenemos, como vemos aquí, el potencial de acción en espiga. Entonces, ¿dónde se produce esto? Esto se produce en las fibras nerviosas pequeñas. Se caracteriza por ser muy rápido, porque tiene una duración rápida de más o menos 0.4 milisegundos y de tener de esta forma un clavito. Entonces a esto lo se llama potencial de acción en espiga. También tengo el potencial de acción en meseta, como vemos aquí. Este potencial de acción en meseta es característico de las fibras musculares cardíacas. ¿Ya? Entonces, igualmente tiene un potencial de membrana de menos 90. Tiene una despolarización. ¿Ya? Tiene una meseta y aquí comienza la repolarización para luego estar polarizado. ¿Ya? Pero esto tiene varias fases. ¿Ya? Tengo una fase 0 que va de 90 a 0, perdón, de menos 90 a 0 milivoltios. Esta es la fase 0. Tengo una fase 1 que va de 0 milivoltios, perdón, aquí lo tengo, ¿no? De 0 milivoltios a 60 milivoltios. Esta fase 1 se conoce como espiga. Tengo una fase 2 que corresponde a la meseta. Y tengo una fase 3 que corresponde a la repolarización. Y una fase 4 que va de 0 a menos 90 que corresponde a la bomba de sodio y potasio. Todo lo que he visto aquí es esto. Entonces, la fase 0 de cuándo va? Menos 90 a 0. La fase 1 de 0 a 60. Eso corresponde a la espiga. La fase 2, ¿a qué me refiero? A la meseta. La fase 3, ¿de dónde va? Corresponde a la repolarización, o sea, va desde el final de la meseta y comienza a bajar la línea. Esta es la fase 3, que es la repolarización. Y la fase 4 va de 0 a menos 90, que corresponde a la bomba de sodio y calcio. Entonces, la fase
0 más la 1 actúan los canales rápidos de sodio y calcio. Entonces, vamos a decir que la despolarización que corresponde a la fase 1, ¿ya? Todo esto que es la despolarización que va hasta la espiga, corresponde a los canales rápidos de sodio y calcio. La fase 2, que es la meseta, corresponde a los canales lentos de sodio y calcio. La fase 3 corresponde a la entrada de potasio y a la salida de, a la entrada de potasio. Fase 3 corresponde a la salida de potasio. Y la fase 4, que vemos aquí, que es esta, que va de 0 a 90, corresponde a la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Entonces, todo este es el potencial de acción en meseta de la fibra muscular cardíaca. Entonces, siempre que veamos este potencial en meseta, me estoy refiriendo al potencial de despolarización y repolarización de la fibra muscular cardíaca. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, pueden consultar el libro de Gaito. Es un poquito más complicado. No he recibido esto. Esa es, yo creo que la manera más fácil de entender los bueno, nos quedaremos aquí, por favor.